Hola, bienvenidos a esta sección llamada Bioquímica desde cero. Conoceremos los temas más importantes de la bioquímica en pocos videos. Hoy veremos los niveles de organización de los seres vivos, la definición de la bioquímica como ciencia, la célula y sus organelos y las moléculas de la vida. El primer subtema son los niveles de organización, que se refieren a cómo está compuesto el ser humano desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entre lo más pequeño encontramos a las partículas subatómicas, que son los protones, los electrones y los neutrones. Cuando se agrupan forman átomos y esos átomos al agruparse forman moléculas. Pero si hablamos de la unidad básica fundamental de la vida, tenemos que hablar de la célula. Ejemplos de células son eritrocitos, que son las células sanguíneas, osteocitos, las células de los huesos, los miocitos, células musculares, y las neuronas, las células que conforman el tejido nervioso. Y hablando de conformar, cuando un grupo de células se juntan, forman tejidos especializados en cumplir multitud de funciones gracias a la variedad de células que lo conforman. Ejemplos de tejidos tenemos la sangre, el tejido óseo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Al agruparse, los tejidos forman órganos. Tal es el ejemplo de cuando se agrupa el tejido óseo forman los huesos. Cuando se agrupa el tejido muscular pueden formar músculo liso, músculo estriado o músculo estriado cardíaco. Cuando se agrupan el tejido nervioso pues se forman órganos como por ejemplo el cerebro o la médula espinal. Ejemplos de lo anterior tenemos este resumen acerca de los niveles de organización. Conjunto de células forman tejidos, conjunto de tejidos forman órganos y conjunto de órganos forman sistemas. Un ejemplo de sistema sería sumar un órgano como por ejemplo el corazón y otros como los vasos sanguíneos. Si los juntamos tenemos un sistema llamado sistema cardiovascular. Al igual que el cerebro y la médula espinal conforman el sistema nervioso central y un conjunto de sistemas finalmente conforman a un ser humano. En cuanto a la bioquímica como ciencia, la bioquímica es la ciencia que estudia lo que ocurre en el cuerpo humano a nivel celular y molecular, cómo interaccionan las moléculas en la célula y fuera de ella. La bioquímica estudia las moléculas que son la base química de la vida, como por ejemplo las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Hay que recordar nuevamente que la célula es la unidad fundamental de la vida. La bioquímica estudia las interacciones moleculares dentro de la célula. Y hablando de la protagonista absoluta, la célula. La célula es la unidad básica de la vida. Existen diversos tipos de células en el cuerpo humano. Cada tipo de célula tiene un tiempo de vida definido. El tiempo de vida por lo general va muy de la mano del tipo de función que realice dicha célula. Pero obviamente cada tipo de célula tiene una función esencial para nosotros. Para cumplir dichas funciones esenciales, la célula tiene unos aliados en su interior que se llaman organelos, que se encuentran suspendidos en el espacio intracelular que se denomina citoplasma. Cada organelo tiene una tarea para que el ambiente interno de la célula esté en completa armonía. Todas las células poseen una pared que se llama membrana y esa membrana es una membrana que regula el paso de sustancias hacia afuera y hacia adentro de la célula. Vamos a esquematizar algunos ejemplos. El eritrocito de la célula sanguínea y su mayor función es el transporte de oxígeno. La neurona es la célula del tejido nervioso y su función es sinapsis, es decir, transmitir información de una neurona hacia otra para generar respuestas. El miocito se encarga de la contracción muscular y el miocito tiene dos proteínas que se producen específicamente en él, que es la actina y la miosina, que ayudan al mecanismo de la contracción muscular, lo que nos habla de que cada tipo de célula produce también moléculas especializadas para cumplir su función. El hepatocito sí que tiene un gran abanico de tareas: síntesis de albúmina, formación de bilis, metabolismo, etc. Todas ellas se traducen en la enorme tarea del hígado y pues los hepatocitos son sus mayores aliados. Los osteocitos, las células de los huesos, se encargan de la remodelación y de la formación de tejido óseo. Los organelos, los mayores trabajadores dentro de la célula. Tenemos distintos tipos de organelos, cada uno es esencial que cumpla su función para que la célula esté al 100%. La maquinaria pesada necesita de energía y para producir esa energía tenemos que hablar de la protagonista absoluta, que es la mitocondria. La mitocondria lleva a cabo distintas rutas metabólicas para obtener energía. Aquí, por ejemplo, ocurre la cadena respiratoria y todo el proceso de la respiración celular, incluido el ciclo de Krebs. En el núcleo
es el mandamás, es quien contiene las órdenes para elaborar proteínas especializadas para dicha célula. El núcleo contiene la información genética para codificar macromoléculas. Y hablando de macromoléculas, hablamos de las proteínas, y esas proteínas no se ensamblan solas. A pesar de que la información para elaborar esas proteínas proviene del núcleo, el núcleo necesita pasar esa orden hacia el retículo endoplasmático rugoso, donde se va a encontrar con los ribosomas, quienes son los encargados de ensamblar las proteínas. Pero el retículo endoplasmático también tiene una parte lisa. En ella se sintetizan lípidos y se metabolizan otras sustancias como los fármacos o el alcohol. ¿Y qué pasa cuando ya se ensamblan las proteínas, se ensamblan distintos tipos de macromoléculas? Pues que van quedando residuos, y esos residuos necesitan ser eliminados. Para ello tenemos a los lisosomas, que degradan componentes que ya no funcionan y los preparan para desecharlos o para reutilizarlos. Y si nosotros elaboramos un conjunto de proteínas o de otras moléculas y necesitamos sacarlas hacia el exterior, pues para ello tenemos las vesículas. Las vesículas son las encargadas de transportar macromoléculas hacia el exterior de la célula. Y hablando de preparar, tenemos también el aparato de Golgi, quien es que prepara las proteínas y los lípidos para su uso dentro y fuera de la célula, es decir, las termina de madurar. Y toda esta fábrica tan sofisticada necesita de un soporte. Aquí tendríamos que hablar del citoesqueleto, que proporciona estructura a la célula. Las moléculas inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas son el agua, los electrolitos, que no necesariamente tienen que estar dentro del cuerpo humano, sino que también las vemos en el exterior y que no tienen vida. Pero las moléculas orgánicas o biomoléculas, aquí podemos utilizar una mnemotecnia para recordarlas. CHON es la mnemotecnia. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cuando estas moléculas se configuran en distintos tipos de estructuras, tenemos entonces las macromoléculas llamadas proteínas, carbohidratos y lípidos. Cada una de estas macromoléculas o polímeros está compuesta a su vez de moléculas más pequeñas, las proteínas, los aminoácidos, los carbohidratos, las azúcares. Y cada polímero tiene su función. Las proteínas, por ejemplo, se pueden manifestar en forma de enzimas, de hormonas y demás tipo de presentaciones, pero en general son catalizadores y cumplen un abanico inmensísimo de funciones vitales. Las proteínas son de lo más importante. Los carbohidratos, su función principal es proporcionar energía, pero la fuente principal de energía son los lípidos, ya que por gramo proporcionan 9 kilocalorías de energía, en contraste con los carbohidratos y las proteínas que solamente proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Sin embargo, los lípidos también tienen otras funciones, sirven de sustrato para síntesis de hormonas, como por ejemplo el colesterol, es uno de los elementos que sirven para producir hormonas. También los lípidos son fuente para sintetizar y metabolizar vitaminas liposolubles.